Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y agradezco al equipo de Jalapa Hoy por invitarme a participar con ellos y hacer un pequeño espacio en el cual podamos hablar de cine desde la perspectiva del consumidor habitual. Y para comenzar, hablaremos un poco sobre la cinta Roma del director Alfonso Cuarón. ¿Qué es Roma? Bueno, parece ser que Roma lo es todo, y lo es, pero fuera de la obra misma. Un fenómeno mediático que resultó de una feroz y astuta campaña de marketing del gigante Netflix que tomó por sorpresa a todos y resultó en una opinión casi al unísono de consumidores y no consumidores de cine. Mientras que la crítica se caía en halagos hacia la cinta y no encontraba adjetivos más engrandecedores, el público no podía contradecir el estatus impuesto por la gente especializada, así que el veredicto final, tras la demanda de quienes exigían verla en cines y la martirización del bebé del señor Cuarón, fue desde obra máxima del cine mexicano hasta obra maestra, así sin más. Cerrando con esto una extraña pero exitosa estrategia de la producción para posicionar la cinta en el lugar planeado, la máquina de premios concluyó su primera etapa y ahora solo le queda recibir todos los reconocimientos. Con tantas cosas sucediendo alrededor de la película, resulta difícil entender qué es lo que concretamente sí está dentro de la cinta. Por fuera vemos un orgullo casi nacionalista, voces que definen a Roma como el discurso artístico que faltaba para concretar cambios en la Ley Federal del Trabajo y entonces darle los merecidos derechos laborales a las trabajadoras domésticas. También se ve un reclamo de clasismo de una sociedad que aún no sabe definir su identidad y una reconciliación con quienes siguen siendo aquello con lo que creemos ya no estar identificados. Un reencuentro con nuestras raíces y una ventana para ver la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Por fuera también se le define como un homenaje a la mujer, y un homenaje a una mujer en específico que desemboca en un casi culto a una nueva actriz, a un nuevo rostro, que precisamente tiene todos los rasgos de ese México olvidado por ese México globalizado. Y también se mira en la cinta una fiel representación del México que aún tenía en la memoria colectiva la matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas con Díaz Ordaz en el poder y que todavía le tocaba padecer el halconazo del 71, señalando a Luis Echeverría como responsable del atroz episodio. Por todo lo anterior resulta complicado separar la obra del efecto social que tuvo. Se le reconoce por su aportación a la cinematografía o por ser estandarte de movimientos sociales. No cabe duda que lo que está sucediendo alrededor de ella es muy bueno y hay que celebrar que haya llegado a dar un tirón en un tiempo donde lo que se necesitan son cambios, pero separando la obra de su efecto y sin restarle importancia a la pregunta es si realmente Roma como película es lo que todo mundo dice que es, aquello que degustan solo los paladares de intelecto superior y que estos mismos estigmatizan como consumidores de cine basura a aquel que se atreve a decir no me gustó o estuvo bien pero no me interesa verla de nuevo. Sin duda alguna estamos ante una obra de un despliegue técnico impresionante, con una producción del más alto nivel, pero no podría esperarse menos de esto. Con gastos desorbitantes para hacer una producción mexicana, Roma es la película hecha en México más cara de toda la historia y casi triplica los costos de la película que ocupa el segundo lugar, es decir, ocupará este lugar por mucho tiempo. Con un gasto aproximado de 300 millones de pesos, como ya sabemos, Roma es las memorias de una familia de clase media en los años 70, cuya protagonista, Cleo, es una de las trabajadoras domésticas de esta familia. Entonces, ¿qué es lo que Roma hace bien y qué es lo que queda suelto como un signo de interrogación? Dos elementos resaltan evidentemente sobre todas las cosas que ésta tiene: el diseño sonoro y la fotografía. Una coreografía de sonidos incidentales que estando en una sala de cine que cumpla medianamente con los requerimientos de audio sorprende por su nivel de detalle y la capacidad que tiene para dar a través del oído una comprensión del espacio y ubicación de los objetos. Sin embargo, aquí nos encontramos con el primer tropiezo casi autoflagelado. A menos que hayas tenido la oportunidad de ver la película en el cine Tonalá o Cinemanía, ambos en la Ciudad de México, no se podía tener la verdadera experiencia sonora con la cual fue editada la película. Solo estos cines fueron acondicionados con la tecnología requerida para su exhibición, una proyección en 4K y un ambicioso sistema de audio Dolby Atmos, que es una configuración de sonido envolvente en 360 grados que requiere de 64 bocinas independientes para ejecutarse en todo su potencial. Al negarse la producción a negociar a tiempo su distribución con las cadenas Cinépolis y Cinemex, perdió la posibilidad de disponer de las pocas salas comerciales del país que cuentan con esta tecnología, ya que estas empresas tienen este formato en algunas salas especiales. Por lo tanto, nadie escuchó como se supone debía escucharse.
Cabe mencionar lo arriesgado que puede ser la producción de Cuarón con el sonido. Tienen antecedentes con este formato en Gravity del 2013, su película anterior, y el concepto de sonido que tenían para este trabajo era bastante interesante. Efectivamente, no hay sonido en el espacio, ya que en el espacio no hay nada en lo que puedan propagarse las ondas sonoras. Sin embargo, lo que ahí se escucha es lo que se escucharía a través de la vibración en el contacto de cuerpos sólidos, mismas que se convierten en ondas sonoras a través del aire contenido dentro del traje de los personajes, y que sus oídos captan como sonidos entrecortados y carentes de armónicos. Es decir, el sonido estaba pensado para que en ciertas escenas se compartiera la perspectiva del personaje, y esto es algo que no sucede en Roma, salvo en una escena, porque en Roma más bien tenemos la perspectiva sonora de una cámara posicionada en lugares fijos o dollies para esos travelings tan recurrentes. El trabajo de los efectos de sala está muy bien editado, pero a la hora de sus proyecciones presentó muchos problemas debido a su desastrosa distribución. Los sistemas de audio en la mayoría de las salas independientes eran muy precarios, algunos apenas si cumplían con el formato estéreo, y un trabajo tan elaborado vino a resultar en un desastre de dinámicas nada equilibradas, diálogos perdidos en los canales inexistentes en las salas, y que solo te enterabas que algo dijeron porque los actores movían los labios, agregando que en algunos lugares ni se pusieron subtítulos para los diálogos en mixteco. Si bien la producción estuvo acondicionando proyecciones en festivales pequeños e independientes como el caso del Festival Zapatista de Cine en el estado de Chiapas, no había posibilidad de que se acondicionaran todas las salas independientes para la fecha de su estreno comercial. Por otro lado, la fotografía impecable, planeada casi para poder tomar cualquiera de sus cuadros y exhibirla como fotografía aparte. Aquí optaron por un formato digital en blanco y negro, y es un moderno de ese formato lo que da tanta limpieza que puede llegar hasta incomodar. Abundantes planos generales y enteros, plano secuencia de una recurrente cámara rotativa, travelings complicadísimos, simetría que se va aferrando a cada marco, puerta, pilar de la casa que recorre el personaje de Cleo. Todo esto acompañado del diseño de producción de Eugenio Caballero, quien ha sido director de arte de trabajos como El laberinto del fauno o El show del Circo du Soleil, y quien hizo un trabajo de recreación de la Ciudad de México bastante completo. Completo sí, pero lejos de ser perfecto. Y es que sorprende la dedicación que pusieron para recrear todo dentro de la casa, incluso ropa dentro de los cajones que jamás se abrirían o se verían, anuncios televisivos o radiofónicos de la época hechos específicamente para la película, y que algunos ni siquiera se vieron en el corte final, similar a lo que hiciera Iñárritu con los anuncios de Canal 5 de Televisa, que él mismo dirigió años atrás y que le servirían para mostrar el consumo televisivo que tenían sus personajes en Amores Perros. Y a pesar de esto, resulta inevitable ver detalles como ese amplificador que aparece en la escena de Ciudad Neza, cuya marca ni siquiera existía, y ni se diga del artefacto en sí en el año en que está ambientada la película. Y así constantemente, como suele suceder en cualquier producción que pretende representar una época y de expectativas menores que Roma, cumple a grandes rasgos pero falla en pequeños detalles. Y aquí se puede cuestionar el porqué de tan recurrentes planos abiertos. Están ahí para no dejar ningún simbolismo fuera de la toma y que el espectador haga su interpretación subjetiva, como los muchísimos significados que se le han rebuscado a todo, o están ahí solo para presumirnos el trabajo de recreación. Ejemplo de esto sería el plano en el que vemos los relojes previo al suceso del halconazo, y que debería justificarse como una cuenta regresiva de los minutos que quedaban antes de que estallara la tragedia, o bien puede interpretarse como el Cuarón fotógrafo presumiendo la colección de relojes de época que se consiguió para su vitrina. Y es que es poca la narrativa visual de Cuarón como fotógrafo, a diferencia de Lubezki, de quien irónicamente Cuarón fue pieza clave para desarrollar su estilo. Cuarón opta por sacrificar ciertos privilegios del espectador. Es quieto, muy pocas veces invade la psicología de los personajes a través de primeros planos, y es inevitable sentir todo tan lejano y tan fácil sacarnos de las atmósferas que indudablemente están, pero no bien explotadas. La cámara en mano prácticamente ausente, y el recurso del plano secuencia se antepone a cortes de cámara que pudieron darle un mejor ritmo a muchas escenas. Es inevitable sentir que la cámara está montada todo el tiempo sobre aparatos, sobre dollies, sobre rieles, que sí, le dan esa fluidez y movimientos distribuidos, y no deja de tener más elementos que cualquier otro trabajo, pero no deja de sentirse moderno y de cierto modo artificial. Por supuesto hay escenas que se permiten una narrativa visual muy buena, precisamente por utilizar esos recursos evitados en casi toda la cinta. La escena del padre estacionando el coche, por ejemplo, con cortes de cámara que acompañan todo un ritual introduciendo un personaje sin rostro cuyos hábitos, gustos y profesión vamos conociendo a través del montaje,
acompañados de una composición de Héctor Berlioz, el único momento en que la mezcla de audio nos permite una perspectiva auditiva de un personaje, y que muestra la rutina interrumpida de una familia que contempla con fascinación la llegada de quien ellos mismos consideran su integrante más importante. Con un interesante manejo de la iluminación vemos cómo el personaje de Cleo se pierde tras las sombras de la familia, mientras las luces del coche solo iluminan al par de hijos y a la esposa del conductor. Del vehículo baja un marido un poco indiferente con la familia, que al entrar cierra la puerta principal sin prestar la más mínima atención a Cleo y Adela, que quedan fuera, y ellas simplemente no reaccionan a esta acción porque es algo totalmente cotidiano. Si tuviéramos que definir el estilo de la película, sería como algo costumbrista, contemplativo, sobre todo la primera obra, como una extraña adaptación de cine italiano que no logra justificarse del todo, o quizá como un homenaje a las influencias del director. Y es que toma elementos de ese cine, como el empleo de no actores, el realismo, pero en este caso intentado llevar al extremo. Y mientras que el cine italiano salía a las calles a documentar lo que pasaba alrededor de sus actores y personajes y mostrar la crisis social y económica de la posguerra que realmente estaban viviendo, aquí es más como una compilación de costumbres de una época ya lejana, en la que escuchar vendedores en las calles o sacudirse la ropa después de escuchar pasar al afilador parece su único enfoque, ya que carece de una trama elaborada, con un guión que se escribió en 3 días, precisamente sin pensar en una estructura como el mismo Cuarón lo ha dicho. Los diálogos carecen de profundidad y los sucesos que pasan a la periferia de la trama principal no terminan de entrelazarse también, no se desarrollan. La misma escena de la matanza de estudiantes, a pesar de estar filmada de una manera prodigiosa, deja de tener relevancia y se olvida en la trama una vez que cumplió su objetivo. Uno es el shock y el otro es conectar con el siguiente suceso, que es la labor de parto. También un recurso constante en la cinta son los contrastes, pero no planteados o filmados de una manera un poco más astuta, como quizás se podría encontrar en trabajos anteriores de Alfonso Cuarón, como un encuentro entre un personaje en apuros y otro concentrado en sus actividades, mostrar 2 estados de ánimo usando el reflejo de una ventanilla, o personajes en un lugar seguro mientras contemplan una ciudad en caos a su costado. A excepción de los aviones volando, que representan el progreso tecnológico logrado por el hombre y que comparten plano con la árida pobreza que los mira desde la tierra. Los contrastes están en escenas aisladas y casi cayendo en lo estereotipados, a veces dedicando escenas enteras solo para completar una de las referencias, como con los niños astronautas o el festejo de fin de año de los ricos y pobres, aunque después lleva una escena del incendio donde ya podemos ver ambas partes y lo que significa para cada una de ellas lo que está sucediendo. La manera en la que el padre se comporta con su familia y con la persona con quien tiene su aventura, y hasta la manera en que estaciona un vehículo el padre y la madre. Se supone que no busca el sentimentalismo a través de la trama y su realismo, pero es un poco tramposa en este sentido, porque pareciera que la cámara constantemente busca disparar la nostalgia a través de los objetos que aparecen a cuadro, aunque se puede decir que tampoco se puede apoyar mucho de las actuaciones. Las actuaciones son lo que esperarías que fueran de personas que no son actores. Quizá aquí destacaría el trabajo de Mariana de Tavira, haciendo el papel de Sofía, la madre, quien siendo una actriz ya formada tuvo que enfrentarse a esta dirección de cambios de último momento entre escenas y diálogos espontáneos sin salirse de personaje. Otro que lo hace bien es Jorge Antonio Guerrero, Fermín, que se siente convincente la manera en que cuenta sus experiencias y el rechazo que termina haciendo hacia Cleo. Creo que por esta misma razón fue que se le consideró para otra de las producciones de Netflix. Hay algunos diálogos ingeniosos en los personajes de los niños, pero no terminas de sentir que lo que ves en la pantalla la mayoría del tiempo es gente siguiendo instrucciones. Y con toda la cinta sosteniendo lo anterior y su discurso de realismo, me parece bastante extraño que para el final, en el incidente de la playa, te lleven a un lugar común, a un recurso que esperarías de cualquier otra película de sentimentalismos básicos. Obviamente la escena está grabada de una manera muy compleja, el sonido al entrar al mar es increíble, la iluminación natural nos dice que a lo mejor fueron muchísimos días en los que grabaron en la hora mágica hasta obtener el resultado deseado como toma. Desafortunadamente cierra con unas actuaciones nada convincentes y diálogos melosos. Quizá la falla más evidente de la película esté en el montaje, y es que si bien se trata de un trabajo bastante personal del director, el hecho de que Cuarón esté a cargo de guión, dirección, fotografía y edición crea conflictos a la hora de decidir qué es lo que realmente vale la pena dejar dentro y qué es lo que sale sobrando porque no aporta nada a la historia o no le da un ritmo adecuado a la narrativa.
y pareciera que terminamos viendo un trabajo caprichoso, al director simplemente reviviendo sus recuerdos en alta definición. La primera hora se tarda demasiado en plantear las cosas, hay escenas demasiado largas para decirte muy poco, un contraste radical con los trabajos anteriores. En la persecución de este realismo que puede terminar sintiéndose vacío o artificial, en el montaje se opta por no darle un score musical. Si bien esto no representa problema en la segunda parte de la película, tal vez hubiese ayudado a sentir un poco interesante la primera. A fin de cuentas, la película fue vendida a las audiencias como una gran historia, cosa que no es, y la edición de sus cortos, sobre todo el primero, sugería que la historia quizá podría tener el acompañamiento de una elegante música minimalista. Por las razones que fueron, Roma se ganó a la crítica y a las audiencias, los medios encontraron en la obra su caldo de cultivo con su dosis de polémica, refiriéndome a la exhibición de salas de cine. Y que se hable de la obra cumple con su agenda política, no le importó quedar fuera de la selección de Cannes, uno de los festivales más prestigiosos actualmente de cine, pero se perfila como favorita para los premios Oscar, que son como el máximo galardón a lo políticamente correcto, lo cual se ajusta perfectamente al objetivo de la película. Roma es interesante en algunos elementos técnicos, pero divide opiniones en el cómo debe contarse una historia, y como dicen sus más aguerridos seguidores, Roma no es para todos. Pero eso es precisamente lo interesante del cine. Ma che, mi devo mettere a girare per Roma? E posso dire io che manco la conosco. Ma se ho dato la matricola, i connotati. Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare le biciclette.